bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Verónica y os traigo el wrap-up del mes de mayo del 2016. Hoy voy a hablaros de forma breve, o esa es la intención, porque al final siempre acabo extendiéndome demasiado, de mis lecturas del pasado mes de mayo y de qué es lo que me ha parecido cada una de ellas, así que comenzamos. El primer libro que leí en el mes de mayo fue Allí, de Leonardo Patrignani. Lo primero que voy a deciros es que es lo único que he leído hasta la fecha de este autor, pero la verdad es que me cautivó totalmente. En esta historia nuestra protagonista es Verónica, una chica de 19 años que hace 11 meses que perdió a su madre en un atraco que hubo en el banco pocos días antes de Navidad. Desde entonces su vida se ha quedado estancada igual que ella misma. Se regodea en la pérdida de su madre porque lo cierto es que para ella no solamente fue la pérdida de su madre lo que sufrió, sino también la pérdida de su mejor amiga, de su alma gemela, de su compañera y de su único familiar. Debido a esa situación se vio obligada a comenzar a trabajar en una empresa, casa de apuestas, en la que tiene que soportar a muchísima gente muy extravagante que visita cada día dicho establecimiento. Además de eso, se ha visto obligada a vender la mayoría de sus pertenencias, de renunciar a sus estudios y de vivir en un piso bastante cochambroso, y no solo eso, sino aguantar también al insufrible de su casero. Verónica es un personaje bastante complejo, con el que cuesta sintonizar, con el que cuesta sentir algo en común con ella, pero una vez que vas avanzando la lectura y la vas conociendo un poquito más, empiezas a sentir cierta empatía por ella y por la situación en la que está viviendo. Una noche Verónica tiene un extraño sueño, o lo que ella piensa que es un sueño, solo que descubre al día siguiente, mientras ve las noticias, que lo que soñó en realidad ha pasado de verdad. O sea, no forma parte de su subconsciente, no forma parte de su imaginación, sino que ha sido un hecho que ha sucedido en realidad durante ese lapso de tiempo en el que ella lo soñó. Estos extraños sueños, que ella es lo que se piensa que son sueños sin más, sueños, digamos, premonitorios, en realidad son experiencias fuera del cuerpo que ella tiene, y no es consciente de eso hasta que un día en una librería se topa con el libro del profesor Larea, que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos. Aparte de las experiencias fuera del cuerpo, este libro también trata, aunque en un segundo plano, de las experiencias cercanas a la muerte. Y la verdad es que esos temas me llamaron muchísimo la atención porque yo conocía de su existencia, pero nunca antes había leído un libro que se basara en ellos. A lo largo del libro, a pesar de que la protagonista es Verónica y que prácticamente todo gira en torno a ella, nos encontramos también, como os he dicho, con el profesor Laera, que tiene también bastante protagonismo en la historia, y con Samuel, un joven médico al que Verónica conoce en una presentación del libro de Laera. A partir de ese momento los caminos de estas tres personas, digamos que se entrelazan, se juntan, y Verónica empieza a encontrar respuestas a los porqués, a las dudas que la surgen a raíz de ese extraño sueño que tuvo. Como os digo, es un libro que me ha parecido bastante interesante por los temas que trata, por la complejidad del personaje que es Verónica, la situación que acarrea todo lo que sufrió desde hace 11 meses a esta parte, cómo ha evolucionado emocionalmente, cómo también se ha estancado y lo que le ha costado salir de ese estancamiento, porque ella era consciente de que se encontraba dentro de un círculo vicioso. Han sido muchos puntos los que me han parecido interesantes en este libro. Me ha gustado también muchísimo la forma de narrar de Patrignani. Desde luego no será lo último que lea del autor, y por mi parte esta historia se lleva 4 estrellas sobre 5. Mi segunda lectura del mes de mayo fue Magia robada, de Trudy Canavan, que es el primer volumen de la trilogía La ley del milenio. Este libro nos cuenta dos historias totalmente distintas. La primera de ellas está protagonizada por un personaje masculino, un chico que se está formando para ser un mago historiador arqueológico, que se llama Tayen. Este chico es bastante joven, pero se ha visto envuelto en una aventura bastante trepidante a raíz de encontrar un libro que se llama Vela, que antiguamente era una persona. Este libro le ha acarreado que su vida corra peligro, que tenga que emigrar de donde se encuentra, que tenga que huir de las personas que le siguen y ponerse a salvo. No solamente ponerse a salvo él, sino también salvar lo que es ese libro mágico con el que puede entablar una conversación, que le puede contar historias de hace muchísimo tiempo y al que él también puede retransmitirle lo que está viendo actualmente. Por otro lado, tenemos a una protagonista femenina que es Riel, y que es una chica también más o menos de la edad de Tayen, pero que vive en un sitio totalmente distinto al de este otro personaje. En el mundo de Riel las personas no pueden utilizar la magia, solo los sacerdotes están destinados a usarla. Cualquier persona, ya sea hombre o sea mujer, que utiliza la magia sin ser sacerdote se considera inmediatamente un impuro y es desterrado del lugar.
pero una corruptora está alterando la paz del lugar donde habita Riel. Y Riel quiere dar con esa persona, quiere atraparla, quiere ofrecérsela a los sacerdotes en muestra de su valentía, salvo que cuando por fin descubre quién es esa persona, todo empieza a complicarse. Como os digo, esta historia se alterna a través de estas dos voces protagonistas. Sinceramente, con la historia que más he disfrutado ha sido con la de Tywin, porque me parecía más interesante, más aventurera, y estaba deseando saber qué es lo que iba a pasar a continuación, cosa que no me ha pasado con la historia de Riel. La verdad es que la historia de Riel se me hizo un poquito densa, un poquito pesada, es como que no pasaba nunca nada fuera del otro mundo. Sí suceden cosas, pero en mi opinión suceden demasiado lentas y tampoco son cosas excesivamente importantes hasta que llegamos casi al final del libro, que es cuando la cosa, en mi opinión, empieza a ponerse un poquito más interesante. Una cosa que eché muchísimo en falta en este libro fue un mapa, porque los personajes la verdad es que circulan por distintos lugares. Fuera de eso, me ha gustado mucho el estilo de Trudy Canavan, es lo primero que leo de ella, y creo que por fin me voy a animar a seguir con sus historias, porque la verdad es que ha sido un grato descubrimiento. En realidad este libro se llevó 3 estrellas sobre 5, lo cual no está nada mal. Mi tercera lectura fue Ugly Love de Colleen Hoover, que no os la enseño en físico porque no la tengo, lo leí en formato digital. Y bueno, esta historia también está contada desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Por un lado tenemos a una protagonista femenina, que es Tate, y por otro lado tenemos al protagonista masculino, que es Miles. Tate se encarga de contarnos lo que está sucediendo en el presente, es decir, en la actualidad, mientras que Miles se encarga de contarnos cuál es su pasado, es decir, se centra en su historia pasada. Como imaginaréis, estos dos personajes son los protagonistas de esta historia, y la verdad es que también es lo primero que he leído de Colleen Hoover, pero debo reconocer que no me ha gustado tanto como esperaba. La verdad es que me esperaba una historia muchísimo mejor de la que me he encontrado. No sé si es porque iba con las expectativas muy altas o qué, pero me ha parecido una historia bastante sencilla y que además ha caído en la monotonía. Empezó bastante bien, los capítulos de Tate al principio me parecían interesantes, y los de Miles ya ni os cuento, porque apareció un personaje llamado Rachel, del cual yo quería saber qué es lo que pasaba con esa persona, qué significaba en la vida de Miles y qué consecuencias iba a tener en su presente, pero poco a poco ese interés en mi caso fue perdiendo fuelle totalmente. Porque, como seguro que ya os habéis imaginado, estos dos personajes tienen una relación, aunque no es una relación normal y corriente, una relación al uso como cualquier otra, sino que es una relación puramente física, es decir, es una relación puramente sexual. Al principio es como empieza siendo, ninguno de los dos quiere nada serio, ninguno de los dos está buscando una pareja estable, ni nada de eso, nada de sentimentalismos, pero es que es imposible que cuando tú estás con una persona, aunque intentes omitir esos sentimientos, no quiere decir que esos sentimientos no vayan a surgir. Entonces es lo que finalmente acaba pasando, que esos sentimientos acaban surgiendo, pero quizás no de la forma en la que yo me esperaba. Y se llevó 2 estrellas y media sobre 5, que bueno, en Goodreads son 3 sobre 5. Mi cuarta lectura fue Kiss Me, Prohibido enamorarse, de Hel Kennedy. La verdad es que no os voy a engañar, cuando me llegó este libro a mis manos pensaba que me iba a encontrar la típica historia, y es cierto, tampoco os voy a engañar en esto, este libro contiene un montón de tópicos en cada una de sus páginas, pero lo que sí que os digo es que tiene un ritmo increíble, engancha de una manera que no os lo podéis imaginar, es que es totalmente adictivo, y me sorprendió muchísimo encontrarme con los personajes que protagonizan este primer tomo. Prohibido enamorarse está centrado en la pareja de Hannah y Garrett, dos personas que en realidad no tienen nada en común salvo su clase de ética. Hannah es una chica que está estudiando música, y aunque no tiene muy claro si en el futuro quiere dedicarse a ser cantante, compositora o a qué, sí tiene claro que ese futuro tiene que ir en relación con la música porque es lo que a ella la hace feliz. Mientras que Garrett es el capitán del equipo de hockey de la Universidad Bryan, que es donde estudian. A pesar de eso, y en contra de lo que Hannah piensa en un primer momento, Garrett tiene un compromiso con la universidad, es decir, tiene que aprobar todas las asignaturas, tiene que mantener una nota media bastante alta para poder continuar en el equipo de hockey. Otra cosa que me gustó muchísimo de este libro fue el pasado que tienen los personajes, pero aunque este pasado tiene una repercusión en el presente porque lo vienen arrastrando, son problemas que han tenido anteriormente y que a día de hoy aún les quedan secuelas, no quiere decirse que esto enturbie lo que viene siendo su comportamiento.
El estilo de la autora la verdad es que me gustó muchísimo, quedé totalmente prendada del libro, fue una adicción desde la primera página que leí hasta que por fin llegué al final y la verdad es que a pesar de todos los tópicos que pueda contener la historia, me gustó bastante y se llevó 4 estrellas sobre 5. Finalmente, mi última lectura del mes de mayo fue El mago de cristal de Charlie N. Holmberg, que es la continuación del Mago de papel. Y si me conocéis sabréis que El mago de papel es uno de los mejores libros que he leído este 2016, pero ya os adelanto que muy mal tiene que ser el último libro para que esta trilogía no se convierta en una de mis favoritas de este 2016, porque si El mago de papel me encantó, no os imagináis lo mucho que he disfrutado con El mago de cristal. Tiene muchísima más acción, es mucho más trepidante, hay mucho más misterio, de hecho es mucho más oscuro, más violento que el primer libro, las cosas se ponen muy interesantes y merece muchísimo la pena. Yo sé que soy muy pesada con estos libros, que no paro de hablar bien sobre ellos, de deciros que los leáis, pero es que en serio tenéis que darles una oportunidad porque no os vais a arrepentir. En este caso la historia comienza justo donde acabó la del mago de papel, salvo que unos meses después, justo cuando parece que la normalidad, la tranquilidad, la paz vuelve a estar presente en el hogar de Theoni y del mago Zane, salvo que no es así. En esta ocasión aparecen nuevos personajes, como es el personaje de Delilah, una compañera de Theoni, y como son los personajes de otros magos que aparecen en el libro, en este caso Grant, Sarah Prendy y otros magos que forman parte de Asuntos Criminales. Como os digo, merece muchísimo la pena porque la historia se vuelve muy trepidante desde las primeras páginas. Una vez que comienzas a leer, no puedes parar hasta que devoras el libro porque necesitas saber qué es lo que va a suceder a continuación. Además, el tema de los extirpadores sigue teniendo mucho protagonismo en esta historia, se van descubriendo cosas nuevas, no solo del mundo de la extirpación, sino también de esos personajes que se han vuelto oscuros a raíz de practicar este tipo de magia, y se descubren muchas cosas nuevas que van a hacer que el Mago Supremo, que es el final de la trilogía, sea increíblemente bueno. Es que me lo estoy imaginando porque de verdad el final de este libro fue absolutamente maravilloso y para mí fue muy impactante porque se descubrieron cosas que creo que van a cambiar el rumbo de esta historia. Por supuesto, se llevó 5 estrellas sobre 5. Y hasta aquí el wrap-up del mes de mayo. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros o tenéis ganas de hacerlo, y también decidme cuáles son las lecturas que habéis leído vosotros durante el pasado mes, que me encanta saber siempre qué es lo que leéis, qué es lo que os parece y si me recomendáis alguno de esos libros. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. ¡Adiós!